están cumpliendo años hoy, ¿verdad? Como don José Danilo, que hoy cumple 40 abriles. Don José, ¿dónde estás? Aquí está. Ahora sí le pueden decir don. Ya hace parte de los veteranos o de los seniors. Y es que hoy día, si hablamos de fútbol un poquito, ya ustedes sabrán que en tan solo 11 días inicia la Copa Mundial, ¿se acuerdan? Guatemala fue al Mundial. Honduras fue al Mundial. El Salvador fue al Mundial. Bueno, creo que vamos a cambiar de deporte. ¿Qué tal ajedrez? Podemos empezar con ajedrez o ping pong o algo así. Bueno, y esto quiero traerlo a colación porque va de la mano con lo que vamos a hablar hoy día. Si ustedes se han dado cuenta, no sé si ya se han dado cuenta, se los estoy contando, millones de personas están viniendo a ver, a observar, a pasar horas viendo juegos, y miles de personas ya han hecho apuestas sobre quién va a ser el ganador. Y esto es muy paradójico porque varias casas de apuestas, muchas casas de apuestas están dando a algunos equipos como ganadores. Y aquí está la lista: España, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Argentina. Y uno se pregunta, ¿y cómo pueden llegar a esas conclusiones si ni siquiera hemos empezado el mundial? Bueno, estas casas de apuestas y los apostadores, pues como ustedes se pueden imaginar, empiezan a hacer cuentas, a revisar lesiones, las figuras que van ahí, las personas convocadas, en fin, todo lo que se pueda medir, pero al final no se puede garantizar el resultado. Porque como el fútbol, en la vida, pues nada está escrito en números. Y eso es lo interesante. Algunas personas están apostando muchos miles de dólares, invirtiendo a indicadores que probablemente les dan una pista, pero creen en lo que no ven. Y es que su selección podría quedar campeona. Los colombianos somos muy optimistas. Y no quiero decir nada, pero pues gracias a Dios nosotros sí clasificamos al Mundial. ¿Qué le voy a hacer? La humildad primero. Ahora, la mala noticia es que estuve investigando cuáles son las probabilidades de que Colombia quede campeón del Mundial. Entonces estoy investigando ahí de 0 a 100, ¿cuánto es la posibilidad? 1.8. Bueno, somos optimistas, pero también realistas, ¿no? Parece que esto no va a funcionar. Pero bueno, estrenamos nueva camiseta al menos. Ahora, pensando en esto, hago una conexión con el texto bíblico, porque la palabra de Dios nos invita a pensar en algo parecido, y es a vivir y a pensar en cosas que aún no hemos visto, a apostarle a cosas que aún no hemos visto, pero sobre las cuales podríamos tener algunas pistas. ¿Qué significa vivir confiado en la fe? Y la semana pasada, nuestro hermano pastor Nelson hizo un trabajo sobre el capítulo número 11, particularmente los 6 primeros versículos. Y yo no voy a repetir el mensaje está ya disponible en YouTube. El mensaje se llama Fe en tiempos inciertos. Ustedes pueden ir y revisarlo, pero extraí 3 cosas que me llamaron muchísimo la atención. Yo no sé si usted le puso atención al mensaje o tomó notas, pero estas 3 cosas se las quiero compartir. Miren, número 1, la fe ciertamente es la confianza en lo que Dios ha dicho. Eso es importante. La fe descansa en quién es Dios y el alcance de su infinito poder. Dios está trabajando mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y a pesar de que no lo vemos, pues Dios sí está actuando. Eso es fe, descansar en ese Dios. Entonces, la fuerza de la fe no reposa en nosotros, sino en aquel Dios maravilloso, en aquel en quien nosotros confiamos. Eso es fe. Esa certeza no solamente agrada a Dios, sino que también es galardonada por Él. Esa es la certeza de la fe, y esa confianza nos va a sostener en medio de las pruebas. Ahora, le voy a pedir por favor que usted abra su Biblia en el pasaje del día de hoy. Y hoy día lo que vamos a hacer es concluir nuestro capítulo número 11 del libro de Hebreos. Así que quiero que vaya hasta allá, por favor, si usted trae su Biblia.
Por favor, mire el capítulo 11. Si no traje una Biblia, acérquese a alguien que por ahí la tenga. Y quiero pedirle que me cuente cuántos versículos hay en este capítulo. 40, así, 40 versículos. Ahora, 40 versículos, y en 40 versículos usted va a encontrar una exposición amplia y ciertamente detallada de fe, de lo que es fe, de cómo se ve la fe en acción y algunas de esas características. Ahora, quiero llamar su atención a algo que probablemente usted no lo ha notado si no se ha fijado, pero en este capítulo número 11, aparece una expresión repetida 24 veces. Imagínense, en 40 versículos. Más de la mitad de los versículos traen esta expresión por todas partes. Y esa es la expresión que le va a dar título a nuestro mensaje de hoy. Y me refiero a la expresión por la fe. Ese es el título de nuestro mensaje hoy día. Por la fe. Por la fe. Y bueno, la repetición frecuente de esta expresión, pues por supuesto, no está dándonos cuenta de que el autor no tiene suficientes palabras, sino que por el contrario es una repetición intencional. El autor quiere hacer un énfasis en algo que es muy importante. Y miren, si usted se fija, si tiene usted su Biblia allí, va a aparecer por la fe en el versículo número 3, en el versículo número 4, en el 5, en el 7, en el 8, en el 9, en el 11, en el 13, en el 17, 20, 21, 23, 24, 27. Imagínense, muchas veces aparece esa expresión por la fe. Así que, si, como lo hemos hablado en otras oportunidades, si cuando una expresión aparece 3 veces es énfasis, ahora cuando aparece 18 veces, ¿qué será? 24 veces, ¿qué será? Bueno, esto es algo muy importante. Ahora bien, este capítulo también nos menciona 16 personajes diferentes. 16 personajes diferentes que vivieron por fe. Y ahí hay algunos, probablemente usted ya ha leído el Antiguo Testamento y está un poco familiarizado con la vida de algunos de ellos. La semana pasada vimos 2. ¿Alguien se acuerda quiénes eran? No, Noé. Vamos a hablar brevemente de Noé hoy. Enoc y Abel. Así es, hablamos de Enoc y Abel en los primeros 6 versículos. Hablaremos de ellos en un minuto. Pero hoy vamos a hablar acerca de Noé, de Abraham. Son otros personajes que aparecen allí citados: Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y grupos de creyentes anónimos. Eso se los voy a contar en la segunda parte de este mensaje. Ese grupo de personas que sufrieron, que pasaron momentos difíciles y no aparece su nombre aquí. Eso es algo muy curioso. Ahora, vamos a revisar este capítulo a partir de 2 preguntas. Vamos a resolver 2 preguntas hoy. Y esas preguntas radican en estos 2 hechos que les he mencionado. La primera pregunta es esta: ¿cuál es la intención del autor al mencionar tantas veces la palabra fe? ¿Qué es lo que él quiere decir? Esa es la primera pregunta. Vamos a resolver esa pregunta primero. Y también vamos a resolver otra pregunta, que es: ¿cuál es la intención del autor al mencionar tantos personajes? La idea del autor es exaltar la vida de estos hombres, que nos sirvan de ejemplo, o hay algo más de fondo que juntos tenemos que explorar. Así que con eso en mente, les invito a que tengamos un momento para orar e empecemos nuestro mensaje, que va a tener solamente 2 puntos esta mañana. Pero vamos a leer el texto. ¿Oramos juntos? Bueno, querido Dios, gracias por esta mañana maravillosa. Gracias, Padre, porque nos has traído hasta este lugar y estamos atentos, Dios mío, estamos atentos a escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos ver, Señor, por qué dejaste este capítulo y por qué repetiste tanto esta palabra a través de este autor. ¿Qué debemos ver que no hemos visto? ¿Qué debemos aprender que de pronto no hemos aprendido, que necesitamos recordar? Gracias por este día, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra escrita, por la vida de cada persona que está en este auditorio y por la vida de cada niño que está allá con sus maestras, aprendiendo algo para su corazón, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, noten bien, el primer punto se titula de esta manera: por la fe se obedece. Por la fe se obedece. Y noten que, conforme a lo que hablamos la semana pasada, tuvimos un evento con Enoc y con Abel. Ahora, por fe, Abel va a ofrecer un sacrificio. Nadie le pidió ese sacrificio, si se dan cuenta. Y por fe, Enoc pues camina cerca de Dios. Pero nadie le pidió que caminara cerca de Dios. Dios ni siquiera se había revelado por completo a todos ellos. No había pacto, no había ley. Apenas esto estaba en los inicios. Estamos hablando de la época patriarcal. Entonces estas personas entienden y actúan de cierta manera. Naturalmente Abel reacciona dando una ofrenda a Dios que nadie le pidió. Fue el primero que hizo una ofrenda de este tipo de todo su corazón. Pero la segunda sección, a diferencia de la primera, va a notar algunas características que juntos vamos a estudiar esta mañana. Así que le voy a invitar a que leamos juntos. Vamos a leer, con el favor de Dios, en el capítulo número 11, entre los versículos 7 y en los versículos 31. Así es, vamos a leer toda esa porción ahora mismo. Y mientras avanzamos, quiero pedirles que tomen notas ahí en su mente. Piensen en algunas cosas que ustedes crean que son importantes, que se encuentran en común en estos versículos. Y voy a leer en este momento desde la Biblia de las Américas, que lee de la siguiente manera. Versículo número 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También Sara, por la fe, recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en volver a aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, aún con respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés nació y fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey.
Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados ¿por cuántos días? 7 días. Por la fe, la ramera Rahab, de quien estudiamos hace 3 semanas, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Detengámonos allí. Ahora, si ustedes notan, aquí hay una diferencia importante, y es que estas personas que nosotros hemos leído a lo largo de este texto son personas que han recibido una instrucción y han respondido positivamente a esa instrucción por medio de la obediencia. Ahora, Noé va a recibir una instrucción que se escapa del razonamiento humano y de la lógica humana, que no tiene sentido ni para su gente y probablemente ni siquiera para nosotros hoy. ¿Cómo se le ocurre a Dios el plan de construir un arca en la mitad del campo, lejos del mar, muy lejos del mar? Y lo curioso de todo esto es que Noé dice, pues yo te creo y voy a empezar a construirla. Imagínense las burlas, imagínense las críticas. Imagínense sus propias dudas cuando construye y después se empieza a escuchar las personas y dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo siguiendo estas ideas tan raras? Bueno, en su mente y en su corazón no eran ideas raras, era realmente la palabra de Dios que le había dicho construye, y él creyó. Ahora, noten 2 cosas importantes. La obediencia de Noé es con temor reverente, que implica respeto y confianza, pero también lo hace según la fe. Abraham, como ustedes como ustedes ya lo saben y lo mencionamos la semana pasada, el pastor nos contó un poco acerca del sacrificio, de lo que significa ser sacrificado. Abraham es llamado a seguir a un Dios del cual no conocía prácticamente nada. Y Dios le habla de asegurar su familia, no a partir de horas de trabajo, de un trabajo duro, de sus fuerzas, de sus músculos, sino a partir de descansar y creer que Dios le está diciendo la verdad. ¿Y cuál era el plan para este hombre de 75 años? Imagínense, ahora a esta edad, yo no voy a denunciar aquí a nadie, pero a esta edad más de uno está pensando en su jubilación, ¿verdad? Necesito tener un terreno con una vaca, 3 perros, 4 gallinas, 2 marranos y 3 codornices por si se viene el tacuacín y se comen las gallinas, para poder finalizar mis días en paz. Imagínense esto. Pero a Abraham Dios le dice, empiece todo de nuevo a los 75. A los 75 uno está pensando en otro plan. Pero Dios le dice, bueno, este es el plan. Ahora imagínense este diálogo con su esposa. Amor, se me ha presentado Dios. Ajá. Y me ha dicho que dejemos todo. Ajá. Y agarremos para el sur. Ok, ¿y cuál es el plan? Caminar de aquí para abajo. ¿Y hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Y para qué vamos a ir para allá? Bueno, Dios nos va a dar una descendencia. Nosotros ya no funcionamos para eso. Ya la máquina no funciona. Nosotros ya cerramos la fábrica, ya tenemos más de 75. ¿Qué estás pensando? No, pero Dios me lo dijo. Ahora, la palabra de Dios también exalta a Sara, porque Sara creyó que podían pasar cosas que a los ojos de los hombres no podían pasar, y Abraham lo hizo. Ahora imagínense que ustedes llegaran a su casa y le dijeran eso a su esposa. Hombre, si usted está casado, imagínense este cuadro. Amor, vamos a empezar una nueva vida. Nos vamos de este lugar.
Ok, suena interesante. Ya tenemos unos ahorritos. ¿A dónde nos vamos? ¿Londres? ¿Europa? No. ¿A dónde? De aquí para abajo. ¿De aquí para abajo a dónde? Bueno, parece ser que vamos al tapón del Darién en Panamá o quizás al Amazonas. ¿Qué te parece? Hermanos, probablemente ustedes van a tener un conflicto con sus señoras. Y sus señoras, a menos de que Dios les haya hablado, no van a moverse ni un poquito. Jacob, Isaac y Sara son miembros mencionados del círculo de Abraham, quienes anhelaban también una tierra personal, una tierra propia, una patria. Pero no aquella manzana que nosotros podemos pensar allá en nuestras tierras. No, en absoluto una patria celestial, algo mejor, un lugar eterno. Abraham recibió una instrucción aún más extraña, como ya lo habíamos hablado, sacrificar a su hijo. Y él obedece sin queja, porque creía que Dios era capaz de traer de la muerte a su propio hijo. Ahora, la respuesta de Abraham, y aquí vienen algunas de nuestras lecciones, proviene de un conocimiento experiencial. Es decir, este hombre, para él la fe no era algo teórico, no era una simple declaración que decía con los labios. Era algo que había interiorizado a partir de caminar con Dios. Lo había obedecido, lo había visto y su fe había crecido. La fe de Abraham se había fortalecido por la relación que él tenía con Dios. Abraham va a tomar estos pasos, como también los va a tomar Moisés, que ha decidido apartarse para servir a Dios de una manera en particular, para servir al frágil, para servir al vulnerable, para servir al que está desamparado, que es su pueblo, en lugar de quedarse en su comodidad. Rahab, como lo hemos estudiado, creyó con lo poco que había escuchado de Dios. Ahora, noten que la intención del texto no es que estas personas sean adoradas, ni sean exaltadas o en algún extremo admiradas, porque como ustedes lo saben, si lo han leído y si no lo han leído, les invito a que lo lean. Estas personas eran comunes y corrientes. Se equivocaban, Sara se equivocó, Abraham se equivocó, Moisés fue un asesino. En fin, podríamos hablar de tantas cosas. Rahab era una prostituta, tantas cosas que pueden pasar en las vidas de las personas. Así que la fe, la fuerza no dependía de ellos, de que ellos fueran perfectos, sino de que creyeran en un Dios todopoderoso. Ahora, podemos decir algo con certeza. Y es que esta sección nos muestra una confianza importante en Dios. Mi profesor de griego decía que el griego es como 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y creo que podríamos aplicar este mismo planteamiento en este pasaje. La fe, lo que nosotros vemos en estos 23, 24 versículos, es tan simple como esto. Es el patrón que está en estos versículos. Dios habla. El creyente escucha y cree, y el creyente obedece. Tan sencillo como eso. Ese es el patrón de la fe. Alguien escucha a Dios, le cree y obedece. Le obedece a pesar de que es muy difícil obedecerle. No le obedece en virtud de que es muy fácil obedecer. Le obedece porque le ha creído a un Dios que es todopoderoso. Noten que la fe bíblica siempre produce obediencia. Esa es la fe bíblica. No es un concepto mental, es fe en respuesta. Algunas personas demandan que Dios actúe primero para obedecer, pero eso no es fe, es acción-reacción. La obediencia puede alimentar la fe. La obediencia no crea la fe, pero la fe siempre se manifiesta en obediencia. Ahora, si alguien se pregunta, ¿y cómo yo sé cuánta fe yo tengo? ¿Cómo sé si yo tengo fe? Bueno, un buen indicador podría ser que usted se revise en un examen consciente y se pregunte, bueno, ¿cuánta obediencia hay en mí hacia Dios? ¿Cuán obediente yo soy? Ahora, ¿y qué debo obedecer? Bueno, la palabra de Dios. Ahora, difícilmente usted puede obedecer algo que no lee o algo que no conoce. Así que nos lleva a pensar que es muy difícil tener fe en un Dios al cual no se conoce.
quiero recordarles algo. Todos nosotros, la mayoría, si usted no nació en este país, probablemente lo poco que usted sepa de Dios viene marcado por algunos trazos de teología católica. Porque la mayoría de nosotros probablemente nacimos en Centro o Suramérica. Y en Centro o Suramérica no se nos demanda una gran dosis de obediencia a Dios, sino simplemente asistir a un lugar, tener un concepto, traer algo y hacer buenas obras. Es todo. No hay ningún compromiso, usted no tiene que hacer un mayor cambio, pero esto es completamente diferente, porque Dios nos está llamando a obedecer su palabra. Entonces, si usted nota en un examen consciente, dice, bueno, yo realmente obedezco poco. Bueno, quizás tenga poca fe. Bueno, yo realmente obedezco mucho. Bueno, probablemente tenga mucha fe. Ahora, no quiero decir con esto que la obediencia salva a alguien. No, la obediencia no salva a nadie, pero sí revela aquello que realmente nosotros creemos. La obediencia frecuentemente precede a la explicación. Dios nos llama a creer sin explicarnos el por qué muchas veces. Noé no recibió el diluvio antes de empezar a construir. No, lo recibió después. Abraham no conoció el destino al salir. No, lo conoció después. Israel no vio la protección antes de poner, no vio el peligro y lo que venía hacia ellos antes de poner la sangre en los dinteles de las puertas. Ellos actuaron y luego recibieron. Ellos actuaron y luego vieron las consecuencias de su fe. Saben, hoy día, mis queridos amigos, puedo ser completamente abierto en esta mañana, honesto, frontal. Saben, ustedes y yo estamos en una situación parecida. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ya no tenemos que darle vueltas a una ciudad. No tenemos que darle 7 vueltas a la empresa para que nos suban el sueldo. No tenemos que salir a la batalla con un gran ejército para enfrentar los peligros. No tenemos que derribar a gigantes con piedras. Ya no tenemos que enfrentar esas situaciones que probablemente aquellos en la Biblia sí las enfrentaron. Pero nuestras luchas hoy día son un tanto diferentes. Las pruebas de fe y el desierto que nosotros pasamos ya no es cruzar el Sahara, ya no es cruzar ese camino tortuoso por la península del Sinaí. No, nuestro desierto es diferente. Dios nos ha entregado a algunos de nosotros, si no a todos, el conocimiento de su Hijo Jesús. Y nos ha puesto en el camino de seguirlo. Y ahora hay en el Nuevo Testamento unas instrucciones, muchas instrucciones. Pero hay algunas instrucciones que son demasiado frontales, que ustedes y yo debemos tomar como instrucciones claras. Como las instrucciones que Dios le dio a Moisés, las instrucciones que Dios le dio a Noé y le dio a Abraham. Esas instrucciones. Y como ellos, nosotros hoy, aquí en Kenner, 31 de mayo del 2026, tenemos que tomar la decisión si le creemos a Dios o no. Ahora, piensen en esto. La obediencia va a ser proporcional a la relación que usted tenga con Dios. Porque va a dar pasos de fe si cree en aquel que lo puede todo. Pero si no le cree, si no lo conoce, ¿cómo le vas a creer a alguien que no conoces? Sería imposible. Usted necesita primero conocer a Dios. Dios lo habilita a usted para poder obedecer con su Espíritu Santo. Ahora escuchen esto. Estas son unas instrucciones. Son unas instrucciones frontales, pero quiero que las piensen. Hay más instrucciones. Esto está en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 12. Aquí está. Pero voy a colocar solamente los versículos del 5 al 10. Se los voy a leer hasta el 12. Escuchen esto, cristianos. Ahora, alguien dijo por ahí, levantó su mano y dijo que no, que era por la primera vez que venía. Bienvenido. Y si usted ya está viniendo acá, qué bueno que esté acá. Bueno, honestamente hay que amarrarse el cinturón, porque hay que escuchar esto con cuidado. Escuchen esto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros
Todos ustedes probablemente andaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren, hasta ahí ya la lista es una carga muy pesada. No os mintáis, versículo 9, unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y aquí está probablemente la clave para entender lo siguiente, que es el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto es demasiado, realmente. Ahora, la palabra de Dios nos da instrucciones claras, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, que van en completa contravía de la lógica humana o de cómo se vive en este mundo. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a dejar la avaricia? Y les voy a dar 3 ejemplos nada más porque tardaríamos muchísimo explicando todo. Pero por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros dejar la avaricia si el mundo está organizado de esa manera? De tener más dinero, de trabajar más horas para asegurar mi tierrita. Asegurar, ¿no? Estar seguro en lo que yo tengo. Guardar mis balas. Yo creo en Dios, pero déjeme yo a Dios rogando, pero con el mazo dando. Aquí voy guardando. Sí, Dios, aleluya, dame más, porque yo tengo que acumular aquí para asegurar mi vida. Dios dice, eso, amigos, es idolatría. Y entonces, ¿cómo se vive en esta vida? Descansa en mí. Yo te voy a proveer. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo Dios nos puede proveer? Bueno, Dios nos dará instrucciones de cómo hacerlo. Pero va más allá. ¿Cómo dejar las malas palabras, la malicia y las conversaciones obscenas? Si yo dejo eso, piensen en Noé ahora. Si yo dejo eso, el resto del mundo me va a decir fanático, pastor, evangélico, aleluya, convertido, el hermano, la monja. No, tan puro, tan pura, ya no puede escuchar nada porque, cuidado, dice algo. ¿Les ha pasado? ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Bueno, es lo mismo que le pasó a Noé. Noé tomó la decisión de obedecer. Ok, lo que debes hacer es construir un arca. Abraham, deja todo. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Bueno, Dios dice, tienes que dejarlo. ¿Cómo lo hacemos si eso es normal? Todo el mundo maldice, todo el mundo hace chistes groseros, todo el mundo dice obscenidades, chismea. Ahora, ¿cómo Dios me pide evitar la lujuria, las pasiones desordenadas, los malos deseos? ¿Quién puede vivir de esa manera si ahora el teléfono, las redes sociales, las películas, las series, todo viene condimentado con lujuria, con sensualidad? ¿Cómo yo me puedo apartar de eso? Tendría que apagar el televisor y no ver más. Tendría que apartarme en las redes sociales y no ver más. Sácate un ojo si quieres, si es necesario. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Si hoy, ¿cómo podemos hacer eso? Si hoy el mundo nos dice vivir en unión libre, vivir en fornicación, está bien. El gobierno regula hoy y considera casadas a parejas que viven en fornicación por años. ¿Cómo podemos aceptar? ¿A quién le creemos? ¿Al gobierno o le creemos a Dios? ¿Cómo podemos vivir hoy día? ¿Cómo pueden vivir nuestros jóvenes si en las escuelas les dicen que deben experimentar la sexualidad? En mi país, en Colombia, hubo grandes controversias hace unos 10 años, más o menos, porque a alguien se le ocurrió empezar a repartir condones en las escuelas. Dije que iba a ser abierto. Saquen condones y repártanle a todos los niños para que ellos puedan explorar la sexualidad. Imagínense esto. Y eso fue hace años.
No sé cómo estará ese asunto ahora. ¿Cómo Dios nos puede pedir esto si vivimos en un mundo completamente diferente? ¿Cómo podemos vivir en un mundo, cómo podemos obedecer a Dios cuando el mundo y la cultura machista nos dice que los hombres deben ser promiscuos y demostrar su masculinidad acostándose con mujeres y teniendo un hogar aquí y allá? Y como tiene muchos hijos con varias mujeres, era un gran hombre, ese sí era el macho. Y Dios nos dice, sean fieles a sus esposas. O Dios está en un mundo completamente diferente y está completamente ajeno, o todo lo que Él dice sí es posible vivirlo en Cristo. Finalmente, las mujeres, nos dice la cultura, hoy deben mostrar su cuerpo para que se vean atractivas. Esa es la consigna hoy. Mujeres, a mostrar todo lo que se pueda. En mi tierra, en mi país, hace muchos años que salimos ya de allá, ya las chicas empezaron a pedir algo diferente para sus fiestas de 15 años. Papá, yo ya no quiero fiesta, yo ya no quiero viajes, yo quiero una cirugía estética. Opérame, necesito que me operen, porque si no me operan me siento insegura, me siento que no soy mujer. Eso es lo que la cultura ha hecho. Eso es lo que la cultura nos ha vendido. Y Dios nos dice, vayan en contravía, dejen todo esto. De hecho, el texto nos dice, hagan morir. Es lo que dice allá al principio. Y morir es morir, abandonar por completo, de plano. Ahora, un hombre y una mujer de Dios, de fe, le cree a Dios, confía en Él y descansa a Él. No en su criterio, no en nuestra razón, sino en Dios. Y si Dios dice que así es, hay que hacerlo. Ahora, para nuestro beneficio, Dios nos deja, al menos en dos textos, Efesios 4 y Colosenses, que acabamos de leer, nos menciona el porqué. Y nos dice, ustedes deben vivir por lo que son. Y ustedes son, escuchen estas palabras, escogidos, santos y amados de Dios. Impresionante. Escogidos, santos y amados de Dios. Es decir, que usted no es miembro de una familia cualquiera. Usted no es una persona odiada. Usted no es una persona del montón. Usted no hace parte de los no redimidos que vimos la otra vez. Usted hace parte del selecto grupo de personas que son amadas por Dios. Y como usted es esa persona, usted no puede vivir de cierta manera. Es lo que dice el texto. Ahora noten, por ejemplo, la realeza de Inglaterra. Esa fantasía, a esa fantasía irrisoria del mundo, de banalidad, a esas personas no se les permite saludar a ciertas personas. No se les permite correr, no se les permite vestir de cierta manera porque por debajearse, van a perder su estatus. Y ahora ustedes y yo, cristianos, escogidos, amados del Señor, tenemos que vivir de otra manera. Porque ahora nosotros ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios, y por eso tenemos que creer. Ahora bien, nosotros, dice el texto, vivíamos en la oscuridad y teníamos el entendimiento entenebrecido. Entenebrecidos, a oscuras, no se veía nada. Y por eso lo hacíamos. Por eso antes los caballeros nos gozábamos en las borracheras. ¡Qué gozo! El que más beba, ese es el macho, el grandioso. Ese era el resistente, ese era el tipazo. Imagínense eso. Un día en mi tierra, en las mañanas, los sábados, cuando salía a caminar o a correr, veía hombres tirados por la calle, borrachos, vomitados, tirados. Y me dije a mí mismo, amigo, usted jamás puede caer ahí. Usted no puede permitirse llegar tan bajo. Mire qué vergüenza, qué gran orgullo para una familia pasar y ver a la cabeza del hogar, al proveedor, borracho, robado y vomitado en la calle. Qué gozo tener una familia así. Oh Dios,
ustedes y yo fuimos rescatados de una vida oscura. No podemos anhelar volver a ella. Esa es la fe, confiar en aquel que nos llamó. Ahora, ¿saben qué hacemos aquí en esta iglesia? Yo no sé qué harán en otras comunidades, pero aquí en esta comunidad, si usted está viviendo en unión libre, le invitamos, le sugerimos y lo exhortamos a ambos a que se casen y no vivan en fornicación. Pero es que Dios dice que no debemos vivir en fornicación. Eso es lo que dice la palabra. Instruimos a los jóvenes. Yo sé, nosotros no le llevamos control ni a la vida de nadie acá, pero les instruimos a los jóvenes. Jóvenes, jovencitas, solteros, solteras, guarden su pureza. Manténganse puros hasta el día de su matrimonio. ¡Qué absurdo! Bueno, díselo a Dios. Dile a Dios, Dios, tú eres un absurdo. Ten el valor de decírselo. Díselo a Él, porque no son nuestras instrucciones. No son mis instrucciones, son las instrucciones de Dios. Eso es lo que Él dice. Ahora, invitamos a las damas, a las jovencitas, a que se vistan decorosamente, apropiadamente, con decoro, con pureza. Si alguna joven o dama tiene el deseo de llamar la atención de los demás hacia la belleza de su cuerpo, le informo que está en el lugar equivocado. No es este el lugar. Puede ir a la playa, puede ir al mall, puede ir a otro lugar, a una pasarela. Este no es el lugar. Caballeros, por favor, no intenten demostrar su machismo de una manera absurda, como lo hace el mundo. Padres, madres, instruyan a sus hijos. Marquen un patrón, muestren la palabra sin miedo, porque ustedes son temerosos de Dios. De una u otra manera, ustedes van a recibir los frutos de lo que están haciendo. Ahora, caballeros, si ustedes también deben vestirse de acuerdo a su condición, deben vestir como Cristo vestiría. En los 33 años que llevo como cristiano, hermanos queridos, podría contar con esta mano el número de caballeros que no luchan con lujuria, que no luchan con inmoralidad sexual, con mirar de manera inapropiada a las mujeres. Con esta mano podría contarlos. Hombres con esta mano podría contar a hombres que no hayan cierto gusto en ver escenas eróticas o pasadas de tono en las pantallas. Con esta mano, en 33 años. Así que, caballeros, el Señor nos dice en su palabra en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. No, yo lo puedo resistir, esto es normal. ¿Cristo miraría eso que usted está mirando? Hermanos, yo soy de carne y hueso. Yo tengo luchas también con esto. Y cuando me enfrento al computador, pienso, Dios mío, tú me estás mirando. Tú estás aquí conmigo, estás mirando lo que yo miro. Así que voy a tener cuidado con esto que va a aparecer acá. No es normal, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace si está en el mundo. Pero nosotros somos santos, escogidos y amados de Dios. Como Él debemos vivir. Bien, ahora, ¿por qué seguir estas instrucciones? Porque somos personas de fe. Descansamos no en el hecho de nuestra perfección, descansamos en el hecho de que somos siervos de Dios y que lo servimos y confiamos en Él. Si la instrucción parece lógica, si la instrucción parece descabellada, si la instrucción como este texto va en contra de la cultura, no se preocupe, deje que Dios lo lleve. Y cuando Él entienda que es el debido tiempo, pues le va a mostrar el propósito de cada una de estas cosas. Ahora, detrás de cada acto de obediencia, detrás de cada personaje que nosotros hemos leído, estos textos nos muestran una acción y una causa para esa acción. Una persona que confía en un Dios que es digno de confianza. La intención entonces no es de que juntos admiremos a Enoc o admiremos a Abel o a Rahab o a Moisés. No, en absoluto. Debemos admirar a un Dios que hace cualquier cosa posible, aun cuando usted piensa que no es capaz de hacerlo. Pero la historia no termina con la obediencia, porque es relativamente fácil obedecer una vez.
Es relativamente fácil venir bien vestido a la iglesia una vez para que mi conciencia se alivie y nadie me diga nada. Es relativamente fácil obedecer y no mirar una vez. Es relativamente fácil obedecer y no emborracharse una vez o dejar el alcohol mientras que no me están viendo. Es relativamente fácil no hablar del prójimo una vez, pero ¿qué tal perseverar? ¿Qué tal confiar en Dios todos los días? Y hacia allá nos vamos. Al final de este mensaje, la fe persevera hasta el final. Y les invito a que leamos juntos en el capítulo número 11 de Hebreos y leamos los últimos versículos que están aquí en el texto. Capítulo 11, versículo número 32. Ahora, hermanos y hermanas, yo espero que lo que les digo no los desanime, ni los sientan como una reprensión o una llamada de atención frontal. No, en absoluto. Lo que yo advierto realmente es el peligro en el cual nosotros estamos. El peligro en que nos encontramos de diluir la fe, de mezclar la fe con otros componentes para que no suene tan ortodoxa o tan frontal. Estas personas de las cuales vamos a leer ahora, entregaron sus vidas. Les fue muy difícil, fue muy duro para ellos. Miren lo que dice. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada siendo débiles. Del filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. De todos aquellos personajes, mis queridos hermanos y hermanas, que yo veo acá, me impresiona el número de creyentes anónimos, de creyentes que no aparecen aquí por nombre, que a pesar de ser débiles, fueron perseverantes. Dios les fortaleció e hicieron cosas que jamás habían podido imaginar. Solo porque no huyeron, solo porque no se fueron, sino que dieron la cara y se quedaron, tuvieron valor para permanecer, para prevalecer. ¿Qué hace usted cuando tiene una prueba? Cuando Dios le dice no. Cuando Dios le dice haga esto y es claro para usted. ¿Qué hace? ¿Huye? ¿Se esconde? Voy a buscar otra iglesia donde prediquen mejor. Voy a buscar otra iglesia porque aquí no me gustan las alabanzas. Amigos, para nuestro beneficio, la palabra de Dios, a donde usted vaya, le va a decir lo mismo. A donde usted vaya, le va a decir lo mismo. De hecho, Juan capítulo 12, dice el Señor que nosotros seremos juzgados por sus palabras. Así que por favor no me crean nada de lo que les he dicho y vayan ustedes al mismo texto que les he mencionado y verifíquenlo por ustedes mismos. Es tan grave el asunto como ese. Pero así como se dan graves advertencias, también se nos dan grandes promesas y promesas de fortaleza. Dios fortaleció a esas personas y dieron cara y salieron victoriosos. Ahora, es posible que ustedes como yo, nos miremos a nosotros mismos y digamos, ¿cómo Dios
¿Cómo yo puedo permanecer fiel? ¿Cómo yo puedo permanecer perseverante si yo mismo soy poco capaz, poco ilustre, poco inteligente? Si siempre ando luchando con esto y lo otro, si he intentado dejar estas cosas y no lo he podido hacer. Bienvenido, felicidades, está en el punto correcto para que Dios lo utilice, porque Dios se glorifica en los débiles, no en los fuertes. Y si usted es débil, Dios lo va a fortalecer. Si usted se siente poco débil, tranquilo. ¿Se imaginan el valor de la fe que usted tiene? Esa misma fe en un momento cerró la boca de leones. Esa misma fe derribó los muros. Es la misma fe que sostuvo a quienes murieron en prisiones. La misma fe que produjo victorias, también produjo perseverancia en el sufrimiento. La misma fe que usted tiene hoy delante de Dios es la misma fe que sostuvo a alguno hace muchos años al ser aserrado y apedreado. Y si ese fue capaz de resistir siendo débil, nosotros cristianos hoy, con toda la palabra completa para nosotros y el Espíritu del Señor que levantó a Jesús de los muertos, nosotros también podemos resistir. Nosotros también podemos ser cristianos en medio de esta ciudad, en medio de estas tormentas que estamos viviendo. Ahora, probablemente nuestra naturaleza, nuestro sentido de autoprotección nos impulse a echar para atrás. No me conviene. No me comprometo tanto. No cuenten conmigo para esto, para lo otro. Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que velar por lo mío. Levante los ojos a Cristo. Si usted es un redimido, si usted es una mujer redimida, levante los ojos a Jesús. Deje de ver a los hombres y mire la patria celestial que lo está esperando. Porque todos queremos ir al cielo. ¿Alguien quiere ir al infierno? Levante su mano. ¿Alguien quiere ir al infierno? Porque lo mandamos de una. Lo mandamos, podemos orar por eso. Dios mío, llévate a que ya no quiere, se quiere ir para el otro lado. Nadie se quiere ir para el infierno. Entonces, por regla de 3 simple, diríamos en Colombia, todos queremos ir al cielo, amén. Para llegar al cielo, alguien pagó un precio. Y lo único que usted tiene que hacer es caminar hacia allá. El que nos salvó va caminando delante de nosotros. Párese detrás de Él, párese detrás de Cristo. Y camine. Él va a ir delante de usted. Él es el que lo va a guiar. A estas personas, y aquí me enfoco hacia el final, a estas personas Dios no les permitió ver el fruto de su fe. La promesa se cumplió y se va a cumplir para aquellos que no la han visto. Pero la fe no se mide por la rapidez con la que Dios responde. Esta es una idea falsa de un evangelio que ha sido bastante aguado y bastante llevado hacia los números. Si usted tiene fe, le tiene que pasar eso así, inmediatamente. Si no le pasa, el pastor lo mencionó la semana pasada, si no le pasa es porque no tiene fe. No. Lo que nos dice el texto es que muchas cosas no van a pasar. Muchas cosas no van a pasar así usted tenga mucha fe y mucha confianza en Dios. Hace muchos años probablemente usé esta ilustración y viene a mi mente ahora. Ustedes que tienen hijos, imaginen que tienen un hijo de 8 años, una niña de 9 años. Y su niña o su niño le dicen: papá, mira mis calificaciones, me fue muy bien en la escuela, soy el mejor de mi salón, te voy a pedir un favor. Por favor, cómprame una pistola 9 milímetros. Y un cuchillo así de largo. Lo quiero cargar para ir a la escuela en mi cinto. Quiero salir a jugar con mis amigos. Cuando vayamos al Walmart quiero andar con mi cuchillo. ¿Quién de ustedes haría eso por su hijo? ¿Su hijo ha hecho cosas buenas? Sí. ¿Su hijo ha sido fiel? Sí. ¿Su hijo probablemente lo merece? Sí. Pero usted, que es un hombre o una mujer racional, que puede prever el peligro para ese hijo, le va a decir: no, así ruegue, así se arrodille, así llore. Dios sabe lo que nos da.
Dios sabe a qué momento conceder las cosas, las peticiones de nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y probablemente usted hoy necesita un no. O probablemente necesita un más tarde. O de pronto es un sí. Yo no sé. Pero lo glorioso de todo esto es que somos escogidos, amados hijos del Santo Rey. Y eso le da a usted una garantía. Hermanos, llegamos a concluir con dos cosas: por la fe se obedece y por la fe se persevera. Noé obedeció, Abraham obedeció, Moisés obedeció, Rahab obedeció, los profetas perseveraron, los mártires perseveraron y todos ellos tenían algo en común: confiaban en Dios. Así que les invito a que confíen en Dios. Y quizás a alguno de ustedes Dios le está pidiendo obedecer algo difícil. De pronto Dios les está pidiendo a que cambien algo que es evidente, que su mamá le ha dicho, que su papá le ha dicho, que su vecino le ha dicho, que su esposa le ha dicho, que su esposo le ha dicho: mire, esto tiene que cambiar, esto no está bien. Quizás eso es difícil. Bueno, póngalo delante de Dios, dígale a Dios: Dios mío, ayúdame. De pronto yo estoy siendo necio, necia, y estoy siendo obstinado con esto, obstinada. Ayúdame a creer, ayúdame a tener fe. Quizás usted no va a ver aquello de lo cual espera el cumplimiento, pero recuerden que nuestra fe no descansa en lo que vemos, sino en lo que Dios es. Un Dios todopoderoso, amable, fiel. Dios es fiel, Dios fue fiel y Dios seguirá siendo fiel. Demos gracias a Dios por su bondad en esta mañana. Y atienda, por favor, al llamado del corazón de Dios a través de su palabra a ser fiel y a tener fe en Él. Señor, en esta mañana venimos llenos de esperanza a ti, porque aunque teóricamente tus demandas son fuertes para nosotros, no se compara en absoluto con el bien supremo de haberte conocido a ti, Señor Jesús, de vivir libres, de vivir en paz con nosotros mismos, contigo. Padre, lo que nos pides es realmente para nuestro propio beneficio: educar a nuestros hijos de cierta manera, abandonar ciertas prácticas que nos hacen daño. Dios mío, todo lo has pensado para nuestro bien, para que vivamos en paz aquí. ¿Qué hay aquí para ti, Señor? No hay nada, tú no ganas nada en esto. Dios, tú mereces toda la gloria. Tú has sido tan generoso con nosotros, Dios. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Quizás hay hombres y mujeres acá que necesitan entregar su vida a ti, que están llenos de dudas. Permíteles a ellos moverse en fe hacia ti, confiando más en ti que en lo que ellos pueden hacer. Gracias por todos estos personajes que nos dejas en tu palabra. Gracias por los ejemplos de personas que te creyeron siendo seres humanos comunes y corrientes. Gracias, Señor, porque tú tuviste a bien amarnos y llamarnos a tu reino. Te adoramos, Señor Jesús, e invitamos, Dios, a nuestros corazones a rendirse delante de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor